¿Qué pasa, gente? Espero que estén muy bien. Hoy nos hicieron cuenta acerca que Milei tuvo una entrevista con TN y le preguntaron sobre múltiples cosas, sobre el caso Loan, el niño que desapareció el jueves 13 de junio, lleva ya 17 días desaparecido sin saber nada de la criatura, un caso realmente estremecedor, y le preguntaron si el caso Loan puede ser utilizado como de uso político, y la verdad ya hemos visto cómo la oposición y los K han utilizado este caso para dañar la imagen de Milei y que no pase el DNU por el Congreso. Nos sorprende cómo los K son capaces de hacer daño cuando no están en el poder, pero lo importante es que se están haciendo todas las posibles medidas para encontrar al niño desaparecido y que regrese sano y salvo con vida. Una semana muy importante para el gobierno, para la Argentina, pero quería arrancar preguntando por el caso Loan, porque hay un país atento y mirando, por lo menos hasta este momento que estamos haciendo la nota, no hay novedades, y quería tener una palabra suya sobre esta historia. A ver, lo que se está haciendo es explorar algunas hipótesis adicionales y se está trabajando muy fuertemente, ya no solo en dos hipótesis, sino en varias hipótesis. No se está pudiendo revelar información porque eso pondría en riesgo la evolución de la investigación, pero se están explorando nuevas hipótesis. Así es que se está trabajando arduamente para, lograr encontrarlo. ¿Y cree que puede haber algún uso político? Ayer, lo vimos en el Congreso, los diputados del kirchnerismo llevaron la foto. ¿Puede haber un uso político del tema, de la historia? Bueno, la respuesta la estás dando vos mismo con la pregunta. Es decir, si hay algo que ha caracterizado a la política es la miserabilidad, y en el caso del kirchnerismo lo hace de manera exacerbada. Pero bueno, son las reglas del juego, donde parte de la decadencia argentina es la decadencia en la cuestión moral. Es decir, los políticos en general y en particular el kirchnerismo no tienen problema de inventar mentiras o hacer cualquier cosa con tal de hacer daño cuando están fuera del poder y con tal de retener el poder. Así es que en ese sentido a mí no me sorprende nada. Bueno, y gracias a la aprobación de la ley Bases, ya puede dar paso a la segunda fase del gobierno de Milei y de Argentina relacionado con la emisión cero de dinero. ¿Y por qué es tan relevante consolidar la fase 1 de tener déficit cero y tener las cuentas al día? Es que colapsa el riesgo país, que los indicadores comienzan a recuperarse y comienza un aumento de la productividad y el PBI. Y debido a la aprobación de la ley Bases, se le ofrecen mayores garantías e incentivos a los inversores extranjeros gracias al RIGI, y por ende va a haber una mayor cantidad de empleos y de industrias en el sector privado, y por ende la cantidad de pobres e indigentes va a disminuir al ser todo el país en un conjunto más rico. Además, es un hecho que los países más libres tienen hasta 5 veces PBI per cápita superior a su par reprimido, y tiene hasta 30 veces menos pobres en el formato extremo. Eso quiere decir un salto gigantesco de Argentina en puestos de libertad, que va a resultar en excelentes noticias para el país en un futuro, pueda cosechar los frutos de haber ajustado heroicamente por parte de toda la ciudadanía argentina, y que es clave para disminuir la inflación, como lo está haciendo el ministro de Economía Luis Caputo, y generar confianzas y expectativas para que los inversores vengan a Argentina. Hay un antes y un después de la aprobación de la ley Bases para el gobierno, y se empieza una nueva etapa. Hay mucha gente que dice, bueno, ahora sí, el presidente tiene la ley del Congreso. Nosotros ahora estamos entrando en lo que se llama la fase 2. ¿Qué es lo importante que tiene el hecho de que haya salido la ley Bases? Mirá, la ley Bases es 5 veces más grande que la reforma que hizo Carlos Menem en los 90, que fue la reforma más importante de la historia económica argentina. Si vos a la ley Base le sumás el DNU, estamos hablando de una reforma que es 8 veces más grande que la reforma de Menem. Por lo tanto, te diría que en 6 meses hemos hecho más por la Argentina que lo que se usó en los últimos 100 años. Eso es lo que tiene que ver con la cuestión estructural, y naturalmente eso implica poner un punto final a la decadencia que trae la Argentina en los últimos 100 años.
implica un salto en el ranking de libertad económica de aproximadamente 90 puestos. Por lo tanto, empezamos a parecernos a países como Alemania, Italia, Francia. Esto no es menor porque los países más libres crecen el doble que los reprimidos. El PBI per cápita es 12 veces más grande y además hay 25 veces menos de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. Por lo tanto, esto es un elemento fundamental para impulsar el crecimiento de largo plazo. Y si bien por el momento llevamos 800 reformas, o sea, enviamos 1000, quedaron 800, o sea, tenemos 3.200 pendientes más. Así es que no vamos a parar hasta que Argentina sea el país más libre del mundo. Ahora es relevante entender qué va a ocurrir en la fase 2 y por qué va a ser importante y va a impactar en gran medida a Argentina y a su economía. Y es que la base monetaria amplia va a quedar tal cual durante la fase 2 y va a comenzar a bajarse la tasa de interés y por ende va a haber más gente con dinero en las calles, querer retirarlos de los depósitos a plazos y como va a haber una fuga de pesos del banco hacia la calle, el mismo banco le va a pedir al Banco Central que le pague los pasivos remunerados, que es uno de los grandes problemas que tiene el balance del Banco Central, y lo va a hacer hasta terminar de eliminar los pasivos remunerados. Y la gracia es que la inflación va a ir decayendo, ahora está en 4% mensual, hasta llegar al 0%, y la velocidad en que ocurra ese proceso es completamente dependiente de las preferencias de los individuos. Es muy importante entender que entre más demanda de dinero haya por las personas, más rápido va a ser la caída de la inflación. Y una vez que se arregle el tema de los puts en el Banco Central y se corrija todo el desequilibrio que tuvo, se va a poder finalmente liberar el cepo y va a comenzar el sendero del progreso y de la prosperidad para Argentina. La emisión cero, que la base monetaria amplia va a quedar igual. Lo que va a cambiar en un movimiento virtuoso es que conforme aumente la demanda de dinero, ¿qué es lo que pasa? Como bajó la tasa de inflación, como bajó la tasa de interés nominal, eso hace que la gente demande más dinero. Al demandar más dinero, ¿qué pasa? Va y le pide al banco que le dé el depósito, y ahora como los billetes son más grandes, no tenés problema de tenerlos encima, por decirlo de alguna manera. En ese contexto donde te aumenta la demanda de dinero, el banco se da vuelta y le exige al Banco Central que le pague el remunerado. Entonces, ¿vos qué es lo que ves? Conforme aumenta la base monetaria en su formato tradicional, van cayendo los pasivos remunerados y la base monetaria amplia queda constante. ¿Cuándo termina ese proceso virtuoso? Cuando la base monetaria, en el sentido tradicional, coincide con la base monetaria amplia, es decir, terminaste de eliminar todos los pasivos remunerados. Después hay otra cuestión más que tiene que ver con la marcha de la inflación. La verdadera marcha de la inflación es, vos hoy tenés una tasa de devaluación mes por mes del 2%. Sí. Algunos piden que sea mayor. Bueno, digamos, o sea, que pidan lo que quieran, digamos, o sea, son los mismos que vienen pifiando hace 6 meses todo. Así que la verdad que lo que digan, a mí ya me tienen absolutamente sin cuidado. No va a cambiar ese número del... No, 2%. Yo no voy a cambiar las cosas, y menos voy a cambiar las cosas por tipos que vienen pifiándoles hace 6 meses todo el tiempo. Entonces, pero, perdón, presidente, si cambia el contexto internacional, por ejemplo, Brasil devaluó 10% su moneda. El problema de la moneda de Brasil es un problema de la moneda de Brasil, no es un problema nuestro. Digo, si es por eso, nosotros fuimos los grandes devaluadores del siglo XX y eso no nos hizo más competitivos. No. Así que con lo cual, digamos, o sea, hablar de competitividad y tratar de, digamos, tocar el tipo de cambio nominal, cuando vos no tenés un problema con la emisión monetaria, demuestra que están bastante flojitos de papeles. Pero no importa, quiero seguir con esto. Entonces, por ejemplo, hoy nosotros en la núcleo o en mayorista la inflación es 3,5 y la pauta de devaluación es 2, con lo cual lo que hay que achicar es 1,5 puntos de inflación. Una vez que nosotros lleguemos a 2% de inflación mensual, vamos a ir a 1 y después básicamente vamos a ir a 0. Una vez que llega a 0 tenemos que ver si tenemos que emitir por el tema... ¿Por qué se daría ese proceso de que llegás al 2%, después llegas a 1 y después...? Porque, digamos, la cantidad de dinero no está modificándose. Entonces, en la medida que vos limpies todos los rezagos de la política monetaria, la tasa de inflación va a desaparecer. ¿Eso es para el 2025? No. Digo, eso va a depender de las decisiones de los individuos. Eso es lo que pasa. Si la gente de repente sale y demanda muchísimo más dinero, la
la tasa a la que cae la tasa de inflación es mucho más alta, o sea, mucho más acelerada. Entonces, en ese contexto, cuando vos llegues a cero, ahí no tenés más el tema de la tasa de evaluación. Entonces, ahí tenemos que elegir si vamos a dejar el tipo de cambio flexible o fijarlo, y eso lo vamos a determinar en función de cuánto quedó de base monetaria en términos de PBI, para saber que no hemos exagerado el ajuste monetario, por decirlo de alguna manera. En esa situación, si también tenemos resuelto el problema de los puts, automáticamente están dadas las condiciones para abrir el cepo. Ahora a Milei le preguntaron sobre la inseguridad que está viviendo Argentina con los motochorros, con las personas que asaltan y roban a los argentinos de bien, y Milei, fiel a su filosofía, realiza el que las hace las paga y va a bajar la edad de imputabilidad para que las personas que cometan delitos de adultos posean penas de adultos. Y eso es muy importante, porque si alguien se muere a causa de un violento, la pérdida de esa persona es independiente de la edad que posea el agresor que cometió el crimen, y va a tener que pagar en contra de los actos ilícitos que llevó a cabo. Además, Milei está intentando que se le haga más difícil y los costos de robar sean cada vez más altos, para que los delincuentes se la piensen dos veces antes de realizar un ilícito y cometer un crimen. Hablando de que las hace las paga, se viene un proyecto de ley de baja de imputabilidad a 13 años. Sí. Eso es una decisión. Delito de adulto, pena de adulto. Esto va al Congreso, obvio. Le va a tirar al Congreso, pero el gobierno está convencido que es por ahí. Obviamente. Delito de adulto, pena de adulto. El que las hace las paga. A partir de los 13 años en este caso. Si tiene conciencia para cometer un delito de adulto, ¿por qué no va a pagar como adulto? Después tendrás los mecanismos de contención propios para la edad, pero delito de adulto, pena de adulto. ¿Puede resolver eso? Cuestiones que hoy hay, sobre todo en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires, tiene un gran problema de inseguridad, de delito, de delincuencia muy fuerte. La gente responde a los incentivos. Si vos le haces menos rentable el delito, delinquen menos. Y en eso estamos nosotros trabajando muy activamente. Y está funcionando. Si no, mirá el impacto que fue que fuéramos a Rosario y dar asistencia. Cayeron los delitos en cerca de un 70%. Mirá cómo funciona. Lo que pasa es que vos necesitas capacidad y voluntad política. Y eso nosotros estamos comprometidos en terminar con la inseguridad. Bueno, ¿y qué va a hacer Milei con los corruptos, con los Cristina que vivieron y se enriquecieron a costa del pueblo trabajador y honesto, y que lo llevó a la más profunda de las miserias en Argentina en su momento con su gobierno? Y Milei deja claro que si bien es el presidente de la nación y ocupa el cargo más importante que tiene Argentina en estos momentos, no puede involucrarse en temas que son de otro poder del Estado, como el poder judicial, porque eso es un acto totalitario propio de los dictadores, y Milei cree en un poder independiente de la justicia, no politizado y partidario, como lo ha sido varios años la justicia argentina. Y si se quiere meter preso a alguien, no puede ser a dedo y que sea señalado por el poder ejecutivo, sino que debe intervenir la justicia por sus propios medios de forma independiente a juzgar si una persona es condenada o no por un crimen tan grave como sería robar recursos públicos. Me parece a mí, es una opinión, por supuesto, de muchos argentinos, es decir, es un país donde cuesta que los que cometen delito de corrupción vayan a la cárcel. Primera pregunta respecto al tema judicial. El kirchnerismo hizo todo, ¿no? Hay, no sé, fútbol para todos que está ahora, Sueños Compartidos, Lázaro, Los Bolsos de López. O sea, hay un historial de corrupción fenomenal. Sin embargo, la justicia federal tiene unos tiempos, y entonces quiero preguntarle, digo, presidente, ¿está en el objetivo de esta gestión trabajar en lo que es la justicia federal? Te hago una pregunta, digamos, vamos por partes. La respuesta tiene dos partes. Pregunta, yo, ¿qué cargo tengo? Presidente de la Nación. ¿Cómo se llama ese poder? Ejecutivo. ¿Y cómo funciona la República? No, son poderes independientes, pero... Ok, listo. Entonces le digo, primero acomodémoslos tanto. Son poderes independientes y no tengo por qué meterme en la justicia. Porque si me metiera la mano en la justicia, diría que soy un totalitario, que soy un antidemocrático, dirían un montón de estupideces, todas falsas. Digo que tengo que soportar a diario. Digo, con lo cual, primer punto, acomodémoslos tanto, o sea, poderes independientes. He bregado sistemáticamente por una justicia independiente.
que vamos a aportar elementos para que se pueda hacer una reforma y que sea consensuada por el Poder Judicial para hacerlo más eficiente y que la justicia no solo que sea justa, sino que llegue en tiempo y forma, lo vamos a hacer. Pero lo que quiero que sepas es... Entonces, ¿es la Corte Suprema la que debiera mejorar la calidad de justicia que tenemos en la Argentina? Digamos, no es solamente una cuestión de la Corte Suprema, pero hay proyectos enviados o trabajados desde la Corte Suprema para que el sistema funcione mejor, y nosotros estamos dispuestos a darle todo el apoyo que sea necesario, porque creemos que la República solamente funciona si hay justicia. Bueno, y el periodista insinuó también que hay gente corrupta dentro del gobierno de Milei, que uno nunca sabe si es que efectivamente lo hay, sobre todo cuando se trata de un estado tan grande como lo sería el estado argentino, que haya un corrupto que es factible. Pero nunca hay que olvidar que la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, junto a los otros ministros, han sido atacados en varias ocasiones por los medios, sobre todo Sandra Petovelo por ser insensible. Hasta le dijeron que era corrupta, siendo que fue la persona que siempre combatió a los gerentes de la pobreza, la corrupción, a los verdaderos corruptos, como con los comedores fantasmas, con los viajes al exterior, con los planes que el Estado le daba a la gente pobre y necesitada. Ella también denunció un caso de corrupción bien famoso en el Estado, y que es como un político debiese actuar, un funcionario público, dilatando a las personas que son corruptos independiente del sector político que pertenezca, y no guardando silencio como lo hicieron administraciones pasadas como los K, que nadie sabía dónde iban a parar la plata de los impuestos que pagaban los argentinos de bien y que debiese haber llegado para la gente necesitada, que al final se armaron comedores fantasmas que al auditarlos eran puro choreo de dinero. Y todo genera materia de debate. Y en materia judicial y corrupción, ¿cómo lo lleva en el gobierno? ¿Siente que puede tener situaciones de funcionarios, ministros, secretarios o personas que usted haya puesto en el cargo y que puedan cometer delitos? Vamos por partes. ¿En qué vivieron denunciando a los gerentes de la pobreza? ¿Quiénes le hicieron la causa a los gerentes de la pobreza? Sí, no, es la primera vez que pasa, sí. Ah, ok. Entonces, digamos, no hay gobierno que haya luchado contra la corrupción como lo estamos haciendo nosotros. Y encima nos metimos con esos que se dedican a hacer negocios sucios utilizando a los más vulnerables como escudo. Punto 1. Punto 2. Cada vez que hubo una sospecha / sombra de corrupción sobre algún miembro del gobierno, fue eyectado absolutamente. Es decir, yo, digamos, encuentro a alguien con la mano en la lata, no tengo ningún problema de ponerle un cañonazo en la cabeza. Digo, el que las hace las paga. Y las inversiones vienen más rápido de lo que uno podría imaginarse. Milei quiere privatizar varias empresas estatales como Aerolíneas Argentinas y un sinfín de empresas del Estado que son muy ineficientes y han sido un gasto total para el Estado. Y ya están siendo privatizadas algunas de las empresas y están teniendo resultados impresionantemente buenos, con grandes rendimientos, que era lo esperable cuando algo lo trabaja el sector privado y no el sector público, que es completamente un desastre. Además, como Milei es una persona con muchos contactos importantes del extranjero, eso podría facilitar mucho las inversiones que se vayan a hacer en Argentina en un futuro, que además es un lugar muy apetecible para los inversores extranjeros que saben que no se les van a vulnerar sus derechos de propiedad con el gobierno de Javier Milei, y que él les va a dar todas las garantías para que puedan aprovechar su inversión y puedan desarrollarse y crecer sus empresas en Argentina. Privatizaciones, porque en la Argentina de los 90 las privatizaciones solucionaron muchos problemas, pero también hubo cuestionamientos a cómo se hicieron y demás. Fue obviamente un cambio. Seguro hubiera sido mejor dejarlas en el Estado generando pérdida. No, obviamente, aparte solamente ver lo que pasó con los teléfonos, ¿no? Con lo que era Entel en ese momento. Todo lo que fue privatizado mejoró. Por eso, infinitamente. Y podemos hablar ahora de tiempos de las privatizaciones. ¿Hay gente interesada ya en las empresas que se quieren privatizar? Hay elementos que sí hemos tenido manifestaciones interesantes para... ¿Se puede contar, por ejemplo, o no? Hay cosas que tienen un peso confidencial, digamos, pero digamos...
Está claro que tengo vínculos con los más grandes del mundo, ¿no? De hecho, estuve reunido con los empresarios más importantes del mundo. ¿Van a invertir? Obviamente que van a invertir, porque Argentina es un gran caso de negocio. ¿Y los empresarios locales? O alguno por ahí se puso celoso también con esto de que vengan inversiones de afuera y dicen, bueno, ¿Cuál es el problema? Si hay lugar para todos. Si Argentina no es un país que está, digamos, en el límite del desarrollo, tenés un montón de cosas por hacer. O sea, pueden hacer los locales, los internacionales, hay lugar para todo. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Y hay fecha para las privatizaciones? También hay tiempos políticos, o sea, de vuelta, o sea, es un sistema democrático. Me voy moviendo acorde a las restricciones que me pone el sistema político. ¿La política siente que le pone piedras para el crecimiento económico? Para... ¿Y qué te parece? Tuvieron 6 meses para aprobarnos la ley bases. Igual es un logro enorme, porque con 7 senadores y 38 diputados... Muchos creen que no iban a poder, ¿no? Haber logrado hacer la reforma estructural más grande de la historia argentina, algún mérito debe tener. Bueno, esperemos que a Milei le vaya excelente y siga con el resto de fases y que no lo bajen los K y lo interrumpan, que han hecho sus máximos esfuerzos para que Milei le vaya mal y por ende no solo le va a ir mal a Javier Milei, sino que le va a ir mal a todos los argentinos de bien que trabajan y se esfuerzan por un futuro mejor. Y es curiosa la actitud que tienen los K y la izquierda frente al gobierno de Milei, que es solamente política y no de construir un futuro mejor para el país en crecimiento, en desarrollo, que Milei está intentando, pero está teniendo muchos obstáculos por parte de la política. Bueno, ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué opinas acerca del caso Loan? ¿Crees que se está realizando el procedimiento correcto para saber más información y poder descubrir dónde está el niño? ¿Qué opinas acerca del RIGI, de la segunda fase y de la impresión cero? ¿Crees que va a llevar a la prosperidad a Argentina? ¿Crees que la inseguridad, como está actuando Milei, le está subiendo los costos a los delincuentes y va a disminuir la delincuencia? Y finalmente, y lo más importante, ¿crees que los inversores van a venir a Argentina a ponerla y que Argentina va a comenzar a crecer? Déjamelo en los comentarios que te voy a leer. Así que eso ha sido todo. Mi nombre es Sebastián Vicente y nos estamos viendo en el siguiente tema relevante. Adiós.